puedo y el Señor nos da la oportunidad de estar otra vez con ustedes. Le doy muchas gracias a Dios por esa oportunidad. Y aprovechando que la vez pasada hablamos acerca de la importancia de la vida y de que Dios nos había hecho hijos. ¿Recuerdan? En Juan 1, 12 y 13, la vez pasada compartimos. Y aprovechando que ustedes están compartiendo en el alimento diario el poder del Evangelio de Dios, y el tema en esta semana, si no me equivoco, es unidos con Cristo y libres de la ley por el Espíritu de vida. Entonces me gustaría compartir un poco acerca de este tema. Por un lado, nosotros necesitamos siempre apreciar la obra que el Señor Jesús hizo por nosotros. En los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son prácticamente una biografía del Señor Jesús. Mateo nos muestra a Jesús como rey. Marcos nos muestra a Jesús como siervo. Lucas nos muestra a Jesús como hijo del hombre, y el Evangelio de Juan nos muestra a Jesús como Dios. Y nosotros creemos que el libro de Romanos, epístola de Pablo, es el 5º evangelio. Dice el capítulo 1 de Romanos. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces aquí el libro de Romanos menciona un término, el Evangelio de Dios. No es que hayan varios evangelios, sino que este Evangelio de Dios define o encierra los 2 aspectos del Evangelio. Es decir, cuando usted lee Romanos capítulo 1, usted se da cuenta que aquí en Romanos el Evangelio no es simplemente un término literal, porque recuerden que la palabra Evangelio quiere decir buenas noticias o buena nueva de salvación, literalmente hablando. Evangelio aquí en Romanos es una persona. Por eso el versículo 2 dice que este Evangelio de Dios había sido hablado ya en las Escrituras por los profetas. De manera que este Evangelio que vemos aquí es una persona. En el verso 3 nos define quién es el Evangelio, y dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y ahí vemos entonces el primer aspecto del Evangelio: Jesús según la carne. Es decir, Juan capítulo 1, verso 1, dice que el verbo que estaba con Dios era Dios. Y el verso 14 nos dice que ese verbo se hizo hombre. En María, Jesús, como el Hijo del Hombre, estuvo 9 meses, ¿cierto?
nació de una virgen, como lo había profetizado el profeta Isaías. Luego tuvo un vivir humano. En su vivir humano, a los 30 años fue bautizado por Juan. Y a partir de allí comenzó su ministerio en la tierra. En esos 3 años y medio que Jesús estuvo en la tierra, en su ministerio, Él expresó, definió y manifestó al Padre. Es decir, Él fue el unigénito, que dice el mismo Juan, el unigénito Hijo del Padre, que dio a conocer a Dios. ¿Cierto? Ese proceso de Jesús como el Hijo del Hombre tenía el objetivo de reconciliar consigo al mundo. Ese proceso por el cual Jesús pasó en su vivir humano tenía como objetivo acercar al hombre a Dios, porque Él vino como Dios a acercarse al hombre, pero era necesario que el hombre también se acercara a Dios. Y para que el hombre se acercara a Dios era necesario pagar el precio del pecado. ¿Cuál era el precio del pecado? La muerte. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces había algo que le impedía al hombre acercarse a Dios. En Cristo, Dios se acercó al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero era necesario que el hombre también se acercara a Dios. Y para que esto ocurriera, era necesario resolver el problema del pecado. Y para que el problema del pecado fuese resuelto, Jesús, como el Hijo del Hombre, como el hombre completo, como el hombre perfecto, tenía que ir a la cruz y pagar el precio por nuestros pecados. Este es el evangelio completo, el evangelio de Dios, el aspecto de Jesús según la carne. ¿Sí? Hijo de David según la carne. Porque era necesario que la sangre fuese derramada. ¿Para qué? Para limpiar nuestros pecados. Romanos capítulo 5. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Dice también, alabado sea el Señor, dice capítulo 5 verso 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabado sea el Señor. Cristo murió por nosotros. Versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hablando de nosotros. Alabado sea el Señor. Este es el aspecto del evangelio de Jesús según la carne. Pero como vimos la vez pasada, si solamente Jesús, gracias, hubiese muerto, nosotros fuésemos pecadores perdonados. Es decir, hubiese resuelto el problema del pecado, pero no hubiese sido completo lo que Jesús hubiese hecho. Por eso sigue diciendo el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección
de Jesucristo de entre los muertos, por la resurrección de entre los muertos. Este aspecto del Evangelio de Dios es el aspecto de la vida. La muerte no pudo retener al Señor. El Señor pasó por la muerte. Con su sangre satisfizo la justicia del Padre y le dio acceso al hombre a Dios por medio de la sangre. Porque hoy nosotros podemos decir que tenemos acceso al Padre gracias a la sangre. El mismo Hebreo 10:19 dice que Él nos abrió un vivo y nuevo camino a través del velo, esto es, de su carne. Cuando Jesús murió en la cruz, cuando Él dijo consumado es, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo fue rasgado, diciéndonos que esa muerte iba a abrirnos un camino al Padre por la sangre. Alabado sea el Señor. Pero Él al tercer día resucitó de entre los muertos y liberó la vida que estaba en Él para darla a todo aquel que en Él cree. Y esa vida que está en nosotros hoy es Cristo. Por eso el tema es unidos a Cristo. ¿Cómo es que nosotros fuimos unidos a Cristo? Por medio de su muerte y de su resurrección. Por eso hoy nosotros podemos decir que somos uno con Cristo. Cristo se unió a nosotros y nosotros nos unimos a Cristo. Es por eso que Romanos capítulo 6, alabado sea el Señor, dice lo siguiente: porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esto habla en un sentido objetivo, es decir, todo lo que Cristo hizo es para nosotros. Pero para que nosotros podamos experimentar esto que Jesús hizo, nosotros necesitamos unirnos a Cristo de manera subjetiva. ¿Cómo explico esto? Vamos a ver. Un padre de familia tiene bienes en su casa, ¿cierto? Esos bienes que están en su casa son de sus hijos, ¿sí o no? Los dueños de nuestros bienes son nuestros hijos. Puede que los bienes estén en la casa, el hijo esté en la casa, pero él no los disfrute. No sé si me hago entender. ¿Por qué no lo disfruta? Porque no está consciente y aún no sabe cómo disfrutarlo. ¿Sí me hago entender? Mientras él es niño, mientras él no está consciente de que hay cosas que son de él y que él puede disfrutarlas, él no las va a disfrutar. ¿Me hago entender? Si alguien tiene sillas y no sabe que son para sentarse, es posible que no se siente. ¿Me hago entender ahora mejor? Si la nevera dice aquí, ¿cómo dice? Aquí, nevera, heladera, ¿cómo? Refrigeradora, está llena de frutas y el que es dueño de esa fruta no sabe que son para comer, es muy posible que la fruta se dañe y nunca se la coma. No sé si me están captando lo que quiero decir. De manera objetiva, todo lo que Cristo hizo y todo lo que Cristo es nuestro. Pero si no estamos conscientes de esto no será nuestro de manera subjetiva o de manera práctica.
¿Sí me estoy haciendo entender o estoy un poco complicado? ¿Sí? Necesitamos entonces entender que Jesús hizo algo por nosotros y que nosotros necesitamos hacer algo para disfrutar de lo que Jesús hizo por nosotros. A esto llamamos la parte disposicional de nuestra salvación. Hubo una parte que Dios hizo. Esa parte que Dios hizo, Él la hizo perfecta. Porque no solamente se resolvió el problema del pecado, sino que también nos dio su vida, que nos capacita para hacer la parte que nos corresponde. Por eso es que después del capítulo 5 de Romanos, que habla de la justificación por la fe, encontramos el capítulo 6, que habla de que hay algo de lo que yo tengo que despojarme para poder disfrutar de toda la riqueza que hay en Cristo. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La verdad que este es un tema bastante extenso. Yo voy a tratar de resumir lo más que pueda, pero sin dejar de decir lo que quiero decir. Cristo hizo su obra, resolvió el problema del pecado y nos dio su vida, que nos capacita para nosotros hacer nuestra parte. Cuando nosotros creímos en Cristo, según Romanos 5, éramos enemigos de Dios. Vivíamos espaldas a Dios. No amábamos a Dios. Él nos amó primero. No buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Él bajó desde los cielos en Cristo, dejó su trono, su gloria, para venir a buscarnos. Alabado sea el Señor. Y Él nos justificó a través de la muerte de Cristo. Solamente tenemos que creer para ser salvos. ¿Sí o no? Pero una cosa es ser salvos y otra cosa es llegar a ser hijos maduros de Dios, con quien Dios pueda contar. No sé si me explico. Es un proceso. La regeneración, que es nacer de nuevo, es el inicio del desarrollo de nuestra salvación. No crea usted que por solamente usted haber sido salvo, ya usted se ganó el cielo. Porque si no, entonces, ¿qué sentido tiene que corramos esta carrera? ¿Qué sentido tiene que nos congreguemos entonces? Esperemos que el Señor venga y ya, y nos vamos para el cielo. ¿Es así? No es así. Una vez que la vida entra en nosotros, esa vida necesita desarrollarse y crecer. Entonces ahí es donde entra mi parte. Efesios 4, para corroborar lo que estoy hablando. Romanos 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado, para que con el cuerpo no pequemos más. Porque ¿con qué usted peca? Sí, la mente, primero se activa la mente. Podemos decir que nuestra mente es el autor intelectual del pecado y nuestro cuerpo es el autor material del pecado. ¿Sí me hago entender? Entonces el pecado era como un señor a quien nosotros estábamos esclavizados. Y Jesucristo, a través de su muerte y su resurrección, nos libertó del pecado. Sin embargo, eso es algo que Cristo logró, pero que yo necesito tomarlo para que eso que Cristo logró sea mi realidad. No sé si me hago entender. O usted deja de pecar solamente con decir
¿De qué? Del viejo hombre. Efesios capítulo 4, versículo 17. Digo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de sus corazones. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí no dice que Dios te va a despojar, o como dice Romanos 6, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. Es un hecho que Cristo hizo, que Cristo logró. ¿Usted lo cree? Lo cree. Pero Efesios dice que usted y yo debemos despojarnos. Por un lado, Cristo lo hizo. Por otro lado, usted tiene que hacer algo también. ¿Cómo es? Cristo lo hizo. Dicen amén. Pero también nosotros tenemos que hacerlo. Despojarnos del viejo hombre que está ¿qué? Viciado. ¿Sabe qué es un vicio? Es algo que no puede dejarse de hacer. ¿Sí? Ese viejo hombre, yo puedo decir, mis hijos nacieron en el Evangelio, mis dos hijos. Y alguien podría decir, bueno, uno que nace en el Evangelio no tiene viejo hombre. ¿Usted cree? Todos tenemos viejo hombre. Todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, dice el Señor, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, lo que yo quiero mostrar a ustedes en esta noche es que para estar unidos a Cristo de manera subjetiva, nosotros necesitamos despojarnos de todo lo que corresponde al viejo hombre. ¿Y qué es el viejo hombre? Ahí Pablo en Efesios comienza a decir, el que hurtaba, no hurte más. El que mentía, no mienta más. El que fornica, no fornique más. El que es adúltero, no adultere más. Son todas las cosas que contaminan nuestra relación con Cristo. ¿Cómo podemos estar unidos a Cristo si hay cosas que nos separan de Él? Envidias, contiendas, malos pensamientos, ofensas no perdonadas. Son tantas cosas que muchas veces nos impiden estar unidos a Cristo. De esas cosas yo necesito despojarme. Porque ya Dios hizo su parte. Ya Cristo hizo su parte. Ahora me toca a mí hacer la mía. Y esta vida que nosotros vivimos cada día es una vida para irnos despojando continuamente. ¿Sabe? Yo tengo 28 años en el Evangelio. 28 años son una vida. ¿No es cierto? 28 años. ¿Quién tiene 28 años? 28
Se dice fácil, ¿no? Pero aún yo con 28 años necesito cada día despojarme. Por eso es necesario la comunión con el Señor. Por eso es necesario cada día en la noche. No sé usted, pero yo todos los días en la noche siento en mi cama o en la cama donde esté. A veces no estoy en mi cama, viajo mucho y me siento y digo: Señor, límpiame con tu sangre. Señor, perdona mis pecados. Señor, límpiame del polvo del día. Cuántas cosas oí, cuántas cosas vi, aún cuántas cosas pude haber dicho, inconsciente de ti. Ven con tu vida a limpiarme, ¿sí? Unidos a Cristo de manera disposicional. ¿Están de acuerdo conmigo? Despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo, dice, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí me captaron lo que es estar unidos con Cristo de manera práctica? Es estar continuamente despojándonos de las cosas viejas. Es estar continuamente despojándonos de aquello que nos impide unirnos a Cristo de manera práctica, de manera real, de manera viva, de una relación íntima con el Señor, de saber que hay un Cristo que está presente, no solo en el templo, sino en la casa, en el trabajo, en la universidad, en la escuela. Donde quiera que yo esté, está ese Cristo uniéndose conmigo. Cada día se quiere unir más a mí. Y Él hizo su parte. En el capítulo 7 de Romanos encontramos a un Pablo hablando de que en nosotros hay una ley. La ley de nuestros miembros, la ley del pecado y la ley del espíritu de vida que nos libra de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Porque déjeme decirle, querido hermano, que si nosotros no vivimos en el espíritu, si nosotros no mantenemos nuestra mente en las cosas de arriba, nosotros podemos volver a caer en el pecado y volver a ser esclavos del pecado. Por eso Pablo tiene un conflicto en el capítulo 7. Y dice: con mi mente sirvo a la ley de Dios. Es como cuando usted dice: hoy no toca la palabra, hoy no toca la oración. Y usted dice: a partir de mañana sí me voy a portar bien. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado? A partir de mañana, ahora sí, mi amor, no peleo más contigo. No discuto más contigo, le dice la esposa al esposo o el esposo a la esposa. A partir de ahora, mi amor, todo Cristo. En nuestra mente, la ley de nuestra mente, que quiere servir a Dios. ¿No es cierto? ¿No te ha pasado? Hoy quiero portarme bien. Señor, hoy quiero portarme bien. Hoy quiero consagrarme a ti. Hoy quiero buscarte, quiero amarte. Hoy voy a predicar. Hoy sí. Con nuestra mente servimos a la ley de Dios. Queremos hacer el bien. ¿Sí? Pero hay una ley en nuestros miembros que nos lleva a lo contrario. Es como si activáramos un switch, dice aquí. Switch. Un interruptor que activara algo en nosotros. Esa es la ley del pecado. Por eso Pablo decía: con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mis miembros sirvo a la ley del pecado.
Y él decía entonces: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe lo que es decir eso? Porque era un hombre que le pesaba este cuerpo. Le pesaban las limitaciones de este cuerpo. Le pesaban las limitaciones que le da esta tierra. Al punto de que Pablo recibió un aguijón en su cuerpo y oró 3 veces para que le fuera quitado. Y Dios le dijo: bástate mi gracia, se perfecciona en la debilidad. Nuestro cuerpo, nuestro ser, es un ser limitado que necesita cada día consagrarse al Señor. Cada día volvernos al Señor. Porque de lo contrario nuestra vida cristiana será una vida superficial, una vida de emociones, de momentos. No será profunda. Y la ley que hay en nuestros miembros nos llevará cautivos a la ley del pecado. Con nuestra mente queremos. Muchas veces decimos: quiero ir a la iglesia. Y comienza una batalla. Usted no la ve, usted quizás no la siente, pero hay una batalla ahí impidiéndole que usted venga a congregarse. ¿Cuántos hermanos no deberían estar aquí y no vinieron? ¿Por qué? Por la lluvia quizás. Pero yo le voy a decir por qué. No fue ni la lluvia, ni la hora, ni el día. Fue la ley que nos lleva cautivos a no buscar a Dios. Es una ley que no te deja leer la Biblia. Te pones horas a ver una película. Te pones horas a ver una novela. Te pones horas a escuchar música. Pero ponte esas mismas horas a leer la Biblia. A ver si puedes. Ponte esas mismas horas a orar. A ver si puedes. Dedica esas mismas horas a la predicación del Evangelio el domingo con el pastor. A ver si puedes. Un domingo sí, un domingo no. Porque hay una ley en nuestros miembros que nos lleva cautivos al deber del pecado. Pero gracias al Señor que también hay una ley del espíritu de vida. Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de estas leyes que hay en mi miembro, en mi cuerpo? Entonces el Señor le mostró una luz. Y dice Pablo en el versículo 25 del capítulo 7: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, dice el versículo 1 del capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y yo voy a explicar un poco qué es este asunto de la ley. La ley es santa. La ley que Dios le dio a los judíos. ¿Y qué tiene que ver esa ley con nosotros? Si ustedes son ticos y yo venezolano, y peruano, y quizás nicaragüense, ¿qué tiene que ver esa ley con nosotros? ¿Tendrá algo que ver? Porque aquí Pablo se refiere a la ley de los judíos.
la ley estaba definida en cuanto a no. Primero dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. 5 mandamientos están relacionados con Dios y 5 están relacionados con los hombres. De manera que el hombre se dedicó a cumplir o a tratar de cumplir la ley de Dios. Y muchas veces nuestra vida cristiana está enfocada en portarnos bien. Y eso es una ley. Y esa ley es débil. Porque todo lo que se convierte en un esfuerzo natural cansa. ¿Cierto? Y te cansas un día de portarte bien. No sé si me estoy haciendo entender. La mayoría de los hijos de Dios hoy están preocupados por no pecar. Y me atrevo a decir que casi ninguno se preocupa por la naturaleza del pecado. No sé si me explico. El problema no es el pecado, sino su naturaleza. ¿Cómo nosotros podemos dejar de pecar? Cuando dejamos que la naturaleza de Dios absorba a la naturaleza del pecado. No es un estilo de vida. No es levantarme con la disposición de portarme bien. Es tener comunión con Dios. Es comer su palabra. Ejemplo, este bombillo, llama aquí, tiene todas las facultades para alumbrar. ¿Sí? ¿Qué pasa si le cortamos la corriente? Pero él está bueno, él puede hacerlo. Pero lo que le hace alumbrar fue cortado. ¿Sabe? Nuestro cuerpo tiene toda la facultad para pecar. Y muchos hijos de Dios no pecan porque no han tenido la oportunidad. Muchos. Pero los que presentan la oportunidad pecan. El problema no es ese. El problema es que se corte lo que le hace pecar. Por eso Pablo habló claramente de que la ley del espíritu de vida era lo único que podía librarlo de la ley del pecado y de la muerte. Una ley que vence otra ley. ¿Me hago entender? Los aviones pueden vencer. ¿Cuál ley? La ley de gravedad. Porque hay una ley de ¿qué? Una ley de poder. Las turbinas, los motores, la velocidad. Todo bien calculado por los ingenieros. Para poder romper esa ley, tuvo que otra ley más fuerte, más poderosa, ser creada. Y se vence entonces la ley de gravedad. Para vencer la ley del pecado necesitamos que la ley del espíritu de vida sea nuestra preocupación. Yo quiero que usted salga esta noche de aquí dejando de pensar en no pecar y empezar a pensar en que hay una ley más poderosa que la ley del pecado que no le va a permitir pecar. Y esa ley yo necesito hacerla crecer en mí. Es una ley de vida que está a través de la comunión con Dios, íntima, personal, diaria, continua, que no es aquí. Porque muchos solamente oran cuando vienen aquí y después se olvidan de orar. Agarran la Biblia solamente para venir aquí y a veces ni aquí la leen. Y así no se puede vencer la ley del pecado.
Y así no se puede despojar del viejo hombre. Y así no podemos unirnos a Cristo de manera práctica y viva. Por eso necesitamos comprender la importancia de tener una vida con Dios en el día a día, en la casa. Tomar la palabra con oración en la mañana. Algunos tienen la herramienta de alimento diario, es una herramienta para ir a la palabra, para tener algo que meditar. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y el original griego dice: porque poner la mente en el espíritu es vida y paz, pero poner la mente en la carne es muerte. Nuestra mente necesita ser ocupada en el espíritu. Pero si yo solo veo televisión, si yo solo leo internet, si yo solo veo teléfono, si yo solo veo Android, mensajes, WhatsApp, Facebook, todas esas cosas, ¿en qué va a estar mi mente? No estoy diciendo que eso sea malo, porque yo tengo todo eso, pero todo en un equilibrio. No sé si me hago entender. Todo en el equilibrio de Dios, dándole prioridad a lo que es más importante. Nuestra relación con Dios. El pastor me venía contando algunas cosas que ocurren entre los hijos de Dios. Separaciones. Si no me gusta algo aquí, me mudo para el otro lado, me mudo para allá, me mudo para acá. O sea que para mí esto es un asunto simplemente de sentirme bien, de estar en un lugar donde soy agradado, y cuando me desagrado me mudo, como si fuera un club, como si fuera algo social, cuando Dios nos está llamando a ser uno para que la gente pueda ver a Dios. El pueblo de Dios necesita ser uno. De otra manera Dios no va a poder ser visto. Serán vistas congregaciones, serán vistas iglesias, pero Dios no será visto. ¿Sabe, hermano? Perdóname que diga esto, pero la ley del espíritu de vida es algo que necesitamos alimentar. Poner la mente en el espíritu es vida y paz, pero poner la mente en la carne es muerte. Me queda un minuto. Quiero terminar con un versículo. Versículo 19 o versículo 18 y 19. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Brevemente, que cuando usted se decide a vivir por la ley del espíritu de vida, usted va a ser perseguido por los mismos hermanos. Porque usted va a comenzar a ver la voluntad de Dios y va a querer caminar la voluntad de Dios. Es muy probable entonces que ustedes comiencen a ser, los jóvenes comiencen a ser rechazados en la universidad, que los trabajadores comiencen a ser rechazados de sus compañeros, porque ya hay una ley que te regula y que no te permite escuchar chistes colorados y que no te permite estar en conversaciones que no convienen. Y esa ley comienza a gobernarte y comienzas a ser perseguido, porque algunos te dirán santurrión o religioso, porque comienzas a apartarte de las cosas que no agradan a Dios. Pero esas cosas no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse.
Y quiero decirle algo más para terminar. La creación gime. Ese volcán que está activo en Turrialba parece, ¿cómo es? Turrialba está activo, está echando humo. Ese está viviendo por la manifestación de los hijos de Dios. Los terremotos, los animales. ¿Usted no cree eso? Están esperando por nosotros. Porque Dios prometió cielo nuevo y tierra nueva. Dios le bendiga. Que el Señor le guarde mucho.